Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, président de la République d'Équateur, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a una sesión más de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y el día de hoy, en el episodio número 33, Edad de Cristo, venimos a conversar sobre uno de los personajes más memorables en el deporte. No solo en Ecuador, sino también en el mundo. Leonardo, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de fútbol. De ese deporte que nos apasiona a muchísimos ecuatorianos, muchos latinoamericanos y muchas personas en general en el mundo. Pero ojo, hoy vamos a hablar del día que Alberto Spencer llegó a jugar en Ecuador como uruguayo. Entonces sí, como ya les dije anteriormente, Alberto Spencer es el personaje del día de hoy, quien también era conocido como Cabeza Mágica. Asumiría que el apodo de Cabeza Mágica se da porque era tremendo artista en los últimos minutos y cuando Peñarol, Barcelona o la selección ecuatoriana tenía una oportunidad, era medio gol con él en el área. Exactamente, en realidad existe una leyenda de que en algún momento Pelé había dicho que si él hubiese tenido el don de cabecear que tenía Alberto Spencer, hubiera convertido el doble de goles. Entonces por ahí vamos viendo más o menos qué tan grande era la leyenda de el ecuatoriano Alberto Spencer. Incluso ahora en TikTok no escucharíamos el Immens Messi, encara 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 Messi. sino que sería Encara Spencer o Gol de Spencer y Queremos la Champions o algo por el estilo, con Albertito como protagonista. Y para hablar de un personaje, de la característica, de la grandeza, de la leyenda de Spencer, primero hay que dar una pequeña biografía, como ya siempre hacemos en este espacio. Alberto Pedro Spencer Herrera nace en Ancón, un pueblito pequeño de la península de Santa Elena, como él mismo lo reconoce en una entrevista con Pelé, el 6 de diciembre de 1937. Sí, yo soy nacido allá. Libertadores, perdón, corrigiendo la Libertadores, ¿no? Sí, soy nacido en un pueblito muy pequeño allá en Ecuador. Ancón se llama. Se extrae el petróleo, hasta ahora se extrae el petróleo ahí en esa parte del Ecuador. Y a la edad de 13, 14 años subí a Guayaquil, que es el puerto principal, y me enrolé en el Club Everest de primera división de allí de la ciudad. Alberto tuvo una infancia tranquila, tan tranquila como puede ser la vida al pie del Océano Pacífico. Ah, no, qué delicia de infancia. Imagínate, terminas las clases, caminas un poco, la playa cerca, el sol, amigos, destino soñado para vivir. ¿Qué música habría escuchado Spencer en la época si hubiera tenido acceso a Spotify y un celular y con un parlantito pequeño de $5? Yo me imagino algo como... Me fui de vacaciones, con mucha cerveza y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Las jornadas las dividía en dos: ir a la escuela por las mañanas y salir corriendo a la canchita de tierra con arcos de madera por las tardes. Él, sin dudas, era el más habilidoso del pueblo. Teniendo 8 años ya jugaba contra los de 14, que le sacaban muchos centímetros de altura y corpulencia. Pero él era rápido, él era habilidoso y tenaz con el esférico de cuero. Spencer no tenía miedo a saltar para cabecear a los balones, algo que los otros niños y chicos sí. Y es que, como lo mencioné anteriormente, el balón era de cuero. No eran como los de ahora, que utilizan cuero de poliuretano texturizado que permiten que el balón sea aerodinámico y liviano y esas cosas. No, las pelotas con las que jugaron nuestros abuelos e incluso nuestros padres eran súper pesadas. Eran duras, casi que como cabecear un piano. Wow. No, yo me imagino todas esas marcas y el terror al intentar cabecear. Incluso acá lo podemos asociar con las personas que juegan Ecuavoli. No sé, Waldo, si en algún momento ha jugado, pero con las pelotas que hay te dejan todo el antebrazo marcado. No, pero sí, con los balones de ahora
que te den un balonazo en la cara o en tus zonas bajas es el peor dolor del mundo. Imagínate con esos balones de cuero. Era para que quede soñado y con una contusión al hospital. Y que, por cierto, en algunos países como en Inglaterra existe una reglamentación que prohíbe que los niños cabeceen el balón hasta que cumplan al menos 12 años por los efectos colaterales que le puede traer en su desarrollo, que puede llegar a tener contusiones por la propia fuerza de los disparos, de los cabezazos y del peso del balón. Para que tengan una idea, el balón así por así pesa cerca de 1 libra. Pero aquí vienen cosas de física, de la fuerza del impacto, que se siente con un mayor peso. Pero para eso tendríamos a algún amigo del Sport que nos puede explicar. Aprovechando el comentario de las contusiones y los impactos, hay una película de Will Smith en 2015 en la que relata cómo a los atletas de fútbol americano han sufrido consecuencias muy graves en su cerebro por este constante golpe e impacto en la cabeza, incluso teniendo cascos. Pero bueno, imagínate si le das todo el día un coco en la cabeza, como dice Bad Bunny en su canción de Un verano sin ti. Si me cae un coco en la cabeza y me borra mi vida entera. Pero bueno, este episodio no va de Bad Bunny, no va de la playa, va de Spencer. A veces pareciera que quienes sufren de contusión somos nosotros, que empezamos a divagar y nos salimos de todo lo que dice el guión, mientras que las personas que nos van escuchando en el bus o en el carro a sus trabajos se van preguntando como que ¿por qué están hablando de Inglaterra si estamos hablando de Spencer? Vamos a tener una pequeña relación más adelante, ¿no? Tranquilos. A Alberto le gustaba cabecear el balón, y es que parecía que tenía un don. Se suspendía por los aires como los basquetbolistas y parecía que se congelaba el tiempo mientras el balón llegaba a su frente. Casi siempre, el balón terminaba en las mallas. Luego de entrar al club Los Andes, en la península, va al Everest, un club grande del fútbol guayaquileño. Su hermano Marcos era futbolista en este club, por lo que su ingreso sería más fácil, entre comillas. Y es que Alberto en realidad no necesitó de ninguna palanca. De una demostró su calidad, potencia y proyección. Con 17 años ya debuta un 29 de junio de 1955 frente a nada más y nada menos que Emelec, en un partido que perdería por 3-1. Una semana después convertiría su primer gol contra el 9 de octubre, cuando aún no era el equipo que está dominado por cierta familia hoy en día. En Everest, Alberto Spencer jugó durante 4 años, hasta que en 1959 es fichado por el Club Atlético Peñarol de Montevideo. Su fichaje no costó 150 millones como Antoine Griezmann, no costó tampoco 90 millones como Cristiano en 2009, o los 80 millones que pagó el Manchester United por Harry Maguire. Ni siquiera costó los 50 de Camavinga al Madrid, ni otros 17 que invirtió el Manchester United por Toño Valencia ya por el 2009. ¡Wow! Peñarol pagó 13, pero no 13 millones. Fueron $13,000 por el pase de Alberto Spencer. Ahora, tenemos que entender que el fútbol hace 60 años no movía la cantidad enferma de dinero que mueve hoy en día. Ni publicidad, ni camisetas, ni todas estas variables. Además que también tenemos que contemplar la inflación y muchas cosillas que quizás lo dejamos para otro momento. Y la verdad es que esos $13,000 le salieron baratísimo a Peñarol, ya que ficharon a un futbolista por 11 años que no iba a ser un calientabancas, no iba a ser el típico que le pasa el agua a los jugadores, era la estrella del equipo. Si hacemos la conversión aproximada de la inflación de esos $13,000 a la actualidad, estamos hablando de que, siendo generosos, serían $120,000. Es decir, ni siquiera $1/8 de $1,000,000. Pero claro, debemos de pensar que en esa época no se transmitían los partidos, entonces no hay contratos de retransmisión de $1,500 millones como el que tiene la Premier League con distintas televisoras como la NBC para Estados Unidos o con Sky
dentro de Inglaterra. No estaba tampoco la venta de las camisetas popularizadas, en realidad ni siquiera estaban al acceso del público. Recién en la década de los 70, cuando Admiral comienza a vestir al Leeds United, empieza el que es conocido como el marketing de las camisetas y este mercado que hoy en día es tan popular. Entonces consideramos que esa parte refleja mucho cómo el fútbol hoy en día es dinero, 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 y por eso es que también hay tantas protestas más que nada en el lado del fútbol europeo contra la UEFA, contra el fútbol moderno, contra las grandes corporaciones que se meten a comprar equipos como el Red Bull, al RB Leipzig y tantos equipos, o como el Manchester City, toda la corporación del City comprando el Montevideo City y demás. Es decir, están formando un monopolio prácticamente de equipos en varias zonas del mundo. Tampoco estaban, por otro lado, estos grandes jeques que se ponen a invertir dinero en lo que es conocido como sport washing, o como lavar la imagen a partir del deporte, que es lo que ha hecho ahora último Arabia Saudita con el Newcastle United, haciendo una compra ridícula para, por otro lado, lavar la imagen de un país que no es lo más respetable con los derechos humanos. Lo mismo que ha hecho Qatar con el Mundial de 2022, que no respeta los derechos de las mujeres, de LGBTI. Sin embargo, se va a organizar ahí un mundial, pero bueno, ya logramos hacer político el deporte. Muchas gracias. Volviendo a Alberto Spencer, que no tenía nada que ver con Qatar. Sigue Johnny. Alberto Spencer juega 11 años en Peñarol. Allí se convierte en esta leyenda del fútbol sudamericano. Ganó 3 Copas Libertadores de América, siendo la figura del equipo. Mira, 3 Libertadores. ¿Cuántas ganó Emelec? Continuemos. Quedó campeón en 7 ocasiones del torneo uruguayo, aplastando al Nacional, su clásico rival. Así como la final del siglo. Es así, Emelec. Buen trabajo. Ganó 2 copas intercontinentales. En 1961 ganando el Benfica de Portugal en 2 de 3 partidos. En Montevideo, Peñarol gana por 5-0. Sí, te acuerdas y te duele, Benfica. Ouch. Spencer anotaría 2 de los 5 goles. El diario La Mañana ponía el 18 de septiembre de 1961 lo siguiente. En el juego ofensivo, Alberto Spencer fue la figura del campo, con noción para el desmarque y conquistando 2 de los 5 goles de Peñarol. En 1966 llegó la segunda Intercontinental contra el poderoso Real Madrid de Di Stéfano, Puskás y compañía. En el partido de ida, jugado en Montevideo, Spencer anotaría los 2 goles del aurinegro. En la vuelta, ahora en cancha del Real Madrid, Peñarol gana 2-0. Spencer convertiría el segundo tanto, con una gran jugada que te la dejamos a continuación. El máximo castigo lo tira Rocha y el 1-0 sube al marcador, a pesar de que Betancor estuvo a punto de pararlo. Diez minutos después, Spencer consigue el segundo tanto con un tiro bajo y preciso. El público madrileño salió decepcionado y los sudamericanos pudieron dar rienda suelta a sus transportes de júbilo. La 7ª Copa Intercontinental, entregada por el presidente de la UEFA, ha sido ganada en buena lid por los uruguayos. Spencer anotaría 54 goles en la Libertadores, haciéndose acreedor del título de máximo goleador histórico hasta la fecha. No es Riquelme, no es Palermo, no es Gabigol, no es Junior Sondosa, es Alberto Spencer. Su fútbol hizo que Uruguay intentara convencerlo de nacionalizarse como un celeste más, pero él siempre se negó. Ecuador era su patria. Incluso, citándolo, Alberto Spencer dijo: en Ecuador me necesitan mucho más que aquí. Y fue por eso que terminó vistiendo los colores patrios. Ecuador era su patria, pero de todas maneras jugó varios partidos para Uruguay, por lo que lo apodaron como el crack de las 2 banderas. Porque Alberto Spencer fue un ídolo de 2 pueblos. De los ecuatorianos por nacimiento y convencimiento, pero de los uruguayos por adopción y reconocimiento. Algo así como Julio Jaramillo, que casa adentro lo amamos y en diferentes países de la región muchas generaciones aún lo veneran. Sí, este es un buen momento para este espacio publicitario y que escuches el episodio de Julio Jaramillo. No puedo ver tus stories porque me matan.
Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Wow, yo pensé que cuando dijiste que Alberto Spencer era reconocido como el crack de las dos banderas tenía algo que ver con la venta de la bandera, que también pueden escuchar en un episodio de La Historia con Wi-Fi, exactamente el número 19. Fin del espacio publicitario. Y aquí es donde nos queda por pensar cómo este futbolista que estuvo tanto tiempo afuera en una época en la que los futbolistas ecuatorianos no salían a otros lugares y teniendo la oportunidad de jugar para una selección que tenía más chances de llegar a un mundial que Ecuador en la época, que fue una de las grandes deudas de Spencer, cómo él nunca cambió a su patria. Y aquí es donde debemos de pensar en futbolistas que se nacionalizaron ecuatorianos y decidieron acoger a la tricolor como su segundo hogar y su segunda bandera. Por ejemplo, uno de los casos más icónicos y que está en la actualidad es Jeremy Sarmiento, quien pudo haber jugado para Inglaterra, pudo haber jugado incluso para España, pero decidió jugar para Ecuador y ahora está a punto de jugar un mundial. Otros ejemplos que se me ocurre que podríamos mencionar son Marcelo Elizaga, cuando le tapa un penal a su selección en la que nace, que es Argentina, a Carlos Tevez en el Atahualpa en el año 2009. O quizás, por nombrar a unos cuantos, Ariel Graciani, podemos mencionar al Cookie Juárez. Acá también deberíamos mencionar a Carlos Alberto Raffo, argentino que se nacionalizó ecuatoriano y tuvo cerca de 132 goles a nivel nacional. En su carrera deportiva jugó en Rosario Central y Platense, y luego en Ecuador, en el Deportivo Quito, en Everest y 9 de octubre. Desafortunadamente el flaco tenía un vicio, y ese vicio era el cigarrillo. Según cuentan sus familiares y conocidos, había empezado a los 14 años a fumar, algo que años más tarde le pesó bastante. Pero bueno, dejemos de mencionar a otros nombres que no vienen al episodio de hoy. Quizás para algún futuro, quizás. Uno de los cotejos legendarios de Spencer para Uruguay fue el 6 de mayo de 1964 en el estadio de Wembley. El rival era el local Inglaterra. Sí, ¿te acuerdas que hace como 20 minutos dije que íbamos a hablar en algún momento de Inglaterra? Este es el momento. La selección inglesa tenía un equipo titular que 2 años más tarde quedaría campeona del mundo. Cabeza Mágica anotó el primer gol de la historia de Uruguay en la Catedral del Fútbol para poner el 1-0. Lamentablemente el partido terminaría 2-1 a favor de Inglaterra. ¿Te imaginas a Alberto Spencer celebrando sus conquistas? Hoy en día tenemos la referencia a nivel global de Cristiano diciendo: muchas gracias, afición, esto es para vosotros. ¡Sí! Es más, y me parece tan fantástico que cuando Cristiano o el hijo incluso anotan, todo el estadio dice: ¡sí! Imaginémonos a Alberto Spencer calentando previamente al partido. No sé qué clima, pero estoy segurísimo que hacía frío. Y viendo a todos los espectadores allí en medio del terreno de juego. Esto también me hace recordar al calentamiento icónico de Maradona, que sonaba algo como esto. Alberto Spencer vino a Ecuador vistiendo la camiseta uruguaya, un partido amistoso contra Barcelona Sporting Club. No el de Barcelona, sino el local. Alberto Spencer estaría integrando el ataque de la famosa Celeste, lo que ha despertado los más vivos comentarios, toda vez que la calidad de nuestro compatriota será expuesta en su mejor concepción, acompañado de grandes figuras como Pedro Rocha, Néstor González y Omar Caetano. Comentó Diario El Universo el día del juego: Spencer anotaría en la victoria celeste por 2-0. Spencer dejó Peñarol en 1971 para jugar en Barcelona y Guayaquil, donde se retiraría al final de esa temporada. Spencer participaría también en la Hazaña de la Plata, ese partido en el que Barcelona terminó con el invicto de Estudiantes de casi 3 años sin perder. 446 goles, 54 tantos en Libertadores, goles en las 3 finales de Libertadores que ganó, segundo máximo goleador de la historia de las Intercontinentales, solo por detrás de Pelé y tan solo por un gol, autor del primer hat-trick, póker y repóker en la Libertadores. Chuta, hablando con todas estas cifras, ¿cuánto costaría Spencer hoy en día?
Oye, yo no tengo ni idea, pero lo que sí me sorprende un poco es que no sé si Alberto Spencer tiene una canción a su favor. A ver, todos hemos escuchado esto. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, Maradona, Lalo se fue quien corrió, Maradona, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y esta es una de miles. Ahora, actualmente podremos escuchar algo como... Somos lo que somos, ya estamos lo que estamos. Pa' que lo vacilen los hermanos Bolaños. Súbele el volumen que empezó la lechera. Tírale el paso al loco Banguera. Pedrito Quiñones, el flaco Fidel. Con la gambeta rollo chocolatean como el chocolatea, tea, 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 tea. Chocolatea, tea, 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 tea. Y tal es la asociación entre el deporte y la salsa o la música urbana que Chito Vera también tiene su canción. ¿No me crees? Hoy voy a ganar, hoy voy a ganar, hoy voy a gritar, Chito Vera va a ganar, 3 estrellas por cuidar y una rubia que nadar. Conmigo no quieres pito. Ecuador con Chito, Por mi país, mi esposa y mis peladitos. Ecuador con Chito, Si te agarro te voy a dejar feito. Ecuador con Chito, Ecuador, a los 4 vientos lo grito. Ecuador con Chito. Y me parece una pena que muchos de estos goles quizás no los vayamos a ver nunca, ya que obviamente en la época no se televisaban todos los partidos, no hay gran archivo histórico de los 446 goles de Spencer. Sin embargo, tenemos unos cuantos videos que podemos siempre ir y visitar en YouTube y que nos hacen dar cuenta de la figura que era Spencer y por qué en algún momento el Inter de Milán lo quiso fichar. ¿El Inter de Milán? El Inter de Milán, de donde jugó en algún momento Adriano, donde ha jugado Zlatan, donde jugó Ronaldo Nazario en su momento. Incluso podríamos decir que Spencer hubiera sido el primer ecuatoriano en jugar en el Inter. O en la Liga Italiana antes de Jaime Bancaviedes en aquella transferencia majestuosa al Perú y a Italia. Sí, este es otro anuncio publicitario para que escuches el episodio de Jaime Bancaviedes en La Historia con Wi-Fi. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Y lo que nos queda por recordar es que a día de hoy Felipe Caicedo está en el Inter de Milán. Spencer se retira a los 34 años, que quizás es una edad hoy en día impensada para el retiro de un futbolista, ya que dado a todas las terapias, a todos los tratamientos médicos, a todas las fisioterapias a las que se someten, pueden alargar su carrera hasta los 38 o 40 años tranquilamente. Sin embargo, hay futbolistas a los que en la época, a los 32, 33, 34, el cuerpo le pedía no más. Después de esto, Spencer tiene un breve paso como director técnico, sin mucha gloria que digamos. Alberto Spencer fue director técnico de clubes como la Universidad Católica de Quito, donde logra el subcampeonato y es elegido el técnico del año en Guaraní y Emelec. Una lástima que nunca haya tenido oportunidad para ser técnico de la selección, como quizás en algún momento tuvo Sixto Bisuete, recordemos, o también podemos nombrar otras leyendas del fútbol ecuatoriano como Bolillo Gómez, Luis Fernando Suárez y digamos hoy en día Gustavo Alfaro, quien nos llevó ahora a nuestro cuarto mundial. Después de su breve paso como director técnico, donde se retira en el año 1983, vuelve a vivir a Montevideo. Allí, en 1984, Ecuador lo nombra como cónsul, cargo en el que quedaría hasta el año 2006. En septiembre de ese año, sufre un infarto, por lo que luego de ser estabilizado, lo trasladan a una clínica en Estados Unidos. Allí, él fallecería el 3 de noviembre a sus 66 años. Sus restos fueron velados en Ecuador primero y luego trasladados a Uruguay. El estadio cerrado Palacio Peñarol fue la sede de su sepelio, donde decenas de miles de hinchas carboneros fueron a darle el último adiós.
El 3 de febrero del 2007, el Estadio Modelo de Guayaquil, donde el pueblo ecuatoriano vio y gritó muchos de sus goles, cambió su nombre por Estadio Alberto Spencer Herrera, con un partido que jugaron Barcelona Sporting Club y Peñarol. Y es paradójico recordar también el Estadio Modelo. Hoy, afortunadamente, bajo una correcta gestión de Roberto Ibáñez, tiene una vista impactante, muy contraria a la que hace muchos años bajo la legislación de Pierina Correa tenía. Tan deplorable era el estado del estadio que la familia de Alberto Spencer había solicitado que remuevan el nombre de Alberto para evitar asociar el estado deplorable del estadio con la figura máxima de Alberto Spencer. Si Alberto Spencer usaba el número 9 y es el del goleador, Leonardo, ¿qué número usabas tú en el colegio? Pues en realidad en mi época, en el colegio, para las Olimpiadas siempre te hacían coger el número dependiendo del orden de la lista. Por coincidencia siempre era el 10 o el 11, a pesar de que era más malo, más paquete que cualquiera de las cosas que están estancadas en Correos del Ecuador desde hace 5 años. Entonces ahí me veías a mí intentando patear un balón, cuando las verdaderas estrellas del equipo les tocaba el 28, el 5 y números deplorables. Entonces ahí tienes una muestra de por qué no tienen que hacer eso en orden de lista. Alberto Spencer, cabeza mágica, es también una de las tarjetas que tenemos en el juego de mesa, la historia con Wi-Fi en cartas, en Jaque Late, Pop-Up en Urdesa, Nevsky y La Madriguera. Si tienes dudas, comentarios respecto a este u otros episodios, déjanoslo saber en @lahistoriaconwifi, en Instagram y en TikTok. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico, quizás con el juego de mesa en mano, para recordar estos personajes que marcaron un hito en la historia del Ecuador. Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, presidente de la República, Ecuador, el Ecuador, el Ecuador.